Muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo ciclo de videoconferencias 2023. Soy la Dorotea Fantel, quien es un orgullo y un honor contar con ella en este hermoso momento y que nos ilustre y nos traiga nuevas posibilidades y esperanzas para tratar el mieloma. Hola Dorotea, bienvenida. Hola Marian, ¿cómo estás? Aquí estoy tratando de acompañarlos, de ayudarlos y si puedo de guiarlos. Y bueno, vamos a charlar un ratito. Les voy a mostrar lo que preparé en el fin de semana para ustedes. Bueno, quizás algunas de estas diapositivas ya las vieron, pero me parece que es interesante que volvamos a refrescar algunos conocimientos, sobre todo porque tenemos pacientes que hoy por hoy tienen una banda monoclonal de significado indeterminado y que tienen un mieloma asintomático y que no necesitan tratamiento, por lo menos al momento que hacen su consulta al médico y el médico les dice, bueno, usted por ahora no tiene que tratarse. Y eso en realidad nosotros sabemos que pone nervioso, porque uno dice, ¿y por qué? Si tengo algo que me va a progresar, ¿por qué no me tratan? Bueno, lo que pasa es que hoy por hoy se sabe que dentro de la banda monoclonal de significado indeterminado y dentro de los mielomas hay asintomáticos, hay grupos de pacientes que progresan muy, pero muy, muy lentamente. Y bueno, y se sabe que el tratamiento a estos pacientes no los beneficia. Entonces, primer concepto, no asustarse porque no se trata a pesar de que uno tiene una banda monoclonal o tiene un mieloma asintomático. Pero bueno, puede ser que esto progrese y si progresa, sí, tenemos lo que llamamos mieloma múltiple. Y en ese momento, al diagnóstico, la carga de las células plasmáticas, lo que nosotros llamamos carga tumoral, es realmente una carga muy alta, como vemos acá, con un pico. Y esto requiere un tratamiento. No vamos a hablar de los síntomas porque todos ustedes conocen mucho más los síntomas de lo que yo les puedo decir. Pero 4 cosas: anemia, insuficiencia renal, aumento de calcio y las famosas lesiones óseas. Bueno, entonces aquí tratamos al paciente y esto es la primera línea de tratamiento. El paciente responde, la enfermedad desaparece o hay muy poquito de la enfermedad y el paciente se mantiene en remisión. Y luego ya vamos a ver, los pacientes aparece nuevamente la enfermedad y es lo que nosotros llamamos primera o segunda recaída. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, es como los antibióticos. Las células se ponen resistentes a los tratamientos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como médicos hacemos? Cambiamos el tratamiento. Entonces, así tenemos varias líneas de tratamiento, una primera, una segunda, una tercera, cuarta y quinta, y acompañamos al paciente mientras podamos ofrecerle nuevas drogas. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Bueno, hoy por hoy es alcanzar lo que nosotros llamamos enfermedad residual mínima negativa. ¿Y qué es esto? Que es la persistencia de pequeñas cantidades de células de mieloma en el cuerpo después de la terapia. Digo persistencia porque hoy por hoy sabemos que algunas células siempre persisten, pero persisten y nosotros con los métodos que tenemos y al ojo no los vemos. Quiere decir que estamos probablemente aquí en el vértice de este triángulo. Y entonces, quizás este es el momento en donde la enfermedad residual mínima es negativa y quizás aquí tenemos un grupo de pacientes que pueden llegar a curarse. O sea que ya empezamos a hablar de la curación y esto me parece que es muy importante. Entonces el objetivo es que haya la mínima cantidad de células plasmáticas tumorales en el cuerpo
y eso hace que nosotros en un futuro podamos hablar de que el mieloma puede curarse. ¿Y cómo elegimos nosotros qué tratamiento va a recibir el paciente? Vieron que ustedes cuando estamos juntos uno dice, bueno, porque a mí me van a trasplantar. Y después Juancito dice, bueno, pero a mí no me van a trasplantar. ¿Y por qué es esto? Bueno, justamente porque elegimos y vemos qué tipo de paciente tenemos enfrente, qué enfermedades tiene ese paciente, cuántos años tiene, si tiene ayuda y en realidad qué es lo que el paciente quiere y qué es lo que el paciente piensa de la enfermedad. Después analizamos la enfermedad, analizamos en qué estadio está, qué compromiso tiene de órgano, y ya saben lo de los compromisos de órgano, si tiene o no lesiones en los huesos o si tiene lesiones fuera de los huesos, también eso lo analizamos. Y después, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Si le vamos a dar tratamientos por boca, tratamientos endovenosos, qué interacciones tienen. En fin, todo esto lo analizamos cuando estamos frente a ustedes sentados en el consultorio. Y entonces tenemos dos grandes grupos, como yo siempre digo, aquellos pacientes que van a ser trasplantables y aquellos pacientes que no van a ser trasplantables. Ambos grupos tienen las mismas posibilidades porque hay excelentes tratamientos para los dos grupos, ya sea para los pacientes que se van a trasplantar como aquellos pacientes que no se van a trasplantar. Y entonces, nuevamente les digo, tenemos en cuenta la edad, las características del mieloma, qué factores pronósticos hay, qué es lo que el paciente quiere y fundamentalmente en los pacientes que van a ser trasplantados, ver qué enfermedades tienen estos pacientes, si tienen enfermedad del corazón, si son fumadores y tienen compromiso pulmonar. Todo eso lo analizamos para saber si el paciente, a pesar de su edad, puede ser elegido a trasplante. Y entonces acá en un pequeño esquema tenemos aquellos pacientes que son trasplantables, hacemos una inducción para disminuir la carga tumoral, hacemos el trasplante, después del trasplante podemos o no hacer una consolidación, que ya vamos a ver a qué me refiero, y luego el mantenimiento. Hoy por hoy, ¿con qué hacemos? Con esta famosa droga que es la lenalidomida, y que todos dicen, yo estoy haciendo lenalidomida. Esto para los pacientes con trasplante. Y para los pacientes que no van a ser trasplantados, hacemos 9 ciclos de tratamiento, que ya vamos a ver cuáles son, y luego hacemos un mantenimiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para aquellos pacientes que van a ser trasplantados hoy? Fíjense, hacemos una inducción. Prácticamente todos nuestros pacientes utilizan bortezomib y usan una combinación de 3 o 4 drogas, siempre con el bortezomib. Y hacen 4 a 6 ciclos, luego van al trasplante que se hace con melphalan, y luego pueden o no hacer 2 ciclos, depende de la respuesta que tengan después del trasplante, y luego el mantenimiento con la lenalidomida hasta la progresión o toxicidad. Es importante esto del mantenimiento y hoy por hoy se sabe que tal vez lo importante es llegar a hacer un mantenimiento de hasta 3 años. Y acá tenemos entonces, de acuerdo a las guías de la Sociedad Argentina de Hematología, cuáles son los tratamientos que les ofrecemos a los pacientes que van a ser trasplantados. Una combinación de lenalidomida con bortezomib y dexametasona, que es lo que la mayoría de nuestros pacientes hacen, o la combinación de un anticuerpo monoclonal que llamamos daratumumab y que también conocen, con bortezomib, talidomida y dexametasona. En el caso de que esto no se pueda realizar, que son los que les puse en rojo, tenemos la combinación de bortezomib, talidomida y dexametasona o bortezomib
ciclofosfamida y dexametasona. Estas son las 4 combinaciones que hoy por hoy utilizamos para aquellos pacientes que van a trasplantarse y le hacemos 4 a 6 ciclos y los llevamos al trasplante. ¿Qué pasa con los pacientes que no son candidatos a trasplante? Bueno, acá además de tener en cuenta la enfermedad, el paciente y qué tratamiento, tenemos que hacer una evaluación que yo llamo evaluación del adulto mayor. Y hacemos una evaluación geriátrica. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el paciente que juega al golf y que camina 30 cuadras por día, aquel paciente que está todo el día sentado, a pesar de que no tiene ninguna enfermedad y que, digamos, y que su estado general no es tan bueno. Entonces, para eso hacemos una evaluación y hacemos una serie de preguntas y algún ejercicio como levantarse de la silla y volverse a sentar. Que entre paréntesis a mí me cuesta bastante y la tenemos a Aldana ahí que siempre nos dice que tenemos que caminar. Así que eso no hay que olvidarse. Y entonces dividimos a los pacientes en pacientes que son aptos, entonces pueden utilizar 3 drogas o 4 drogas, aquel grupo de pacientes que es un grupo de pacientes intermedio y los pacientes que son frágiles, que en general son pacientes mayores de 80 años, donde nosotros buscamos respetar la calidad de vida y hacer un tratamiento para mejorar la situación durante la enfermedad. ¿Y qué tratamientos hacen estos pacientes? Bueno, hacen la combinación del anticuerpo monoclonal, daratumumab, que lo pueden hacer con lenalidomida y dexametasona, o bortezomib, melfalán y prednisona, o la combinación de lenalidomida, bortezomib y dexametasona, pero en dosis reducidas. Entonces, como ven, los tratamientos son tratamientos parecidos, con la diferencia que uno, el que va a trasplante, hace un tratamiento más corto, pero se trasplanta y después hace mantenimiento, y el paciente que no se trasplanta hace un tratamiento más largo y también hace mantenimiento. O sea, son tratamientos, hoy por hoy, tratamientos continuos. Pero bueno, el paciente alcanza una remisión completa y esperamos que esto dure muchos, muchos años, pero algún grupo de pacientes recae. ¿Y recae por qué? Aparece nuevamente esta célula plasmática que empieza a proliferar y entonces encontramos aumento en la médula ósea y quizás o no, nuevas lesiones óseas o la aparición de anemia o el compromiso del riñón. Y entonces es importante estar muy atento en el seguimiento de estos pacientes para poder tomar realmente cuando el paciente recae, tomar esta recaída en forma temprana. Hoy por hoy se sabe que tratar a los pacientes en una recaída temprana es mejor que esperar a que el paciente progrese y tenga alguna nueva lesión. ¿Cómo elegimos nosotros los tratamientos para los pacientes recaídos? Y acá esta diapositiva, la verdad es que a mí me encanta porque es la realidad. Empezamos con comprimidos, que era el melfalán, que como ustedes saben, bueno, yo tengo algunos años de experiencia, mis primeros pacientes todos fueron tratados con melfalán y prednisona, y bueno, a medida que pasaron los años y hubo más investigaciones, aparecen nuevos tratamientos y aparecen también los trasplantes. Y fíjense que hay en la otra punta, bueno, tenemos la inmunoterapia, o sea, CAR T-cell, los famosos CAR T-cell, los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos biespecíficos. O sea, realmente hoy por hoy, pacientes que recaen, porque todavía este tratamiento está para pacientes recaídos y la mayoría de estos
de estos tratamientos está en ensayos y los podemos ofrecer, tienen la posibilidad de entrar para hacer CAR-T o anticuerpos biespecíficos. ¿Y cómo elegimos? También acá tenemos que elegir qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes que recaen. Y acá es difícil, la situación es un poco más compleja porque el paciente ya recibió un tratamiento. Entonces tenemos que saber qué tipo de tratamiento recibió, cómo le fue con ese tratamiento, qué drogas hizo, cuánto le duró el tratamiento, si tuvo toxicidad. Y en general, cuando nosotros vemos un paciente que recae, lo que hacemos es cambiar el esquema de combinación de drogas que el paciente recibió previamente. Esto no quiere decir que las drogas sean más fuertes o menos fuertes. Son un grupo de drogas diferentes que van a actuar en el momento preciso de la recaída. Y acá vemos, en realidad, la cantidad de drogas, no se las voy a enumerar, pero la cantidad de drogas que tenemos para ofrecerle a los pacientes. Y hay una cosa que es importante. Dijimos que todos los pacientes, el 95%, yo diría que el 99% de los pacientes hacen mantenimiento. Y la droga que hoy usamos para el mantenimiento es lenalidomida. Podemos utilizarla en combinación también con el bortezomib en un grupo de pacientes. Pero en general lo que utilizamos es la lenalidomida. Y entonces acá, para elegir un nuevo esquema de tratamiento, tenemos que saber si el paciente es sensible a la lenalidomida y nosotros, por ejemplo, la suspendimos por toxicidad, o si el paciente es realmente refractario, o sea, mientras se está haciendo la lenalidomida como mantenimiento, recae. ¿Por qué? Porque si el paciente es refractario a la lenalidomida, es como los antibióticos. La lenalidomida ya no le sirve. Entonces tenemos que cambiar la lenalidomida. En cambio, si el paciente es sensible y uno, por ejemplo, la suspendió por toxicidad, puede volver a probar con la lenalidomida en una dosis más baja en combinación con otras drogas. Entonces, en la recaída, lo importante es saber qué drogas usamos antes para utilizar nuevas drogas que sean útiles para el tratamiento. Esto en la primera. Y en la segunda recaída y en las recaídas posteriores, la situación es más difícil. Es como jugar al Scrabble. ¿Vieron? Acá abajo tenemos un Scrabble. Porque tenemos que saber nuevamente qué drogas recibimos, qué respuesta tuvimos y qué le vamos a ofrecer al paciente. Y muchas veces uno piensa que la mejor oportunidad que tiene el paciente son nuevas drogas, anticuerpos monoclonales, anticuerpos conjugados o biespecíficos o CAR-T. Todos sabemos que entre nosotros tenemos dos pacientes que han recibido CAR-T en España, porque bueno, habían recibido varias líneas de tratamiento y eran resistentes a las drogas que habían usado. Entonces tenían posibilidades de entrar en un ensayo con una nueva droga. Hoy sabemos que también CAR-T o anticuerpos biespecíficos aún no curan. Pacientes con CAR-T tienen posibilidades de entrar en remisión completa, profunda y durante mucho tiempo, a pesar de haber hecho varias líneas de tratamiento previo. Y entonces acá les puse esto de los anticuerpos monoclonales, que a veces es difícil de entender, pero lo vamos a entender rápidamente. Tenemos, por un lado, los anticuerpos monoclonales como el daratumumab, que nosotros tenemos, isatuximab, que también tenemos, y el elotuzumab también tenemos, pero que lo utilizamos menos. Este anticuerpo monoclonal va directamente contra la célula del mieloma y produce la muerte de esta célula.
¿Qué pasa con los que llamamos anticuerpos conjugados? Que tenemos hoy por hoy, por lo menos en algunos hospitales de la capital, tenemos ensayos con anticuerpos anticuerpos conjugados. ¿Y qué es esto de los anticuerpos conjugados? Es un anticuerpo que tiene además una sustancia pegada, que es en este caso se llama mafodotin, y la tiene pegada, se une a la célula mielomatosa, libera esta sustancia dentro de la célula plasmática, y la célula plasmática muere. ¿Cómo es esto de los anticuerpos biespecíficos? Bueno, por un lado, los anticuerpos se unen a un receptor de los linfocitos T, que es el receptor CD3, pero eso no tiene demasiada importancia para ustedes. Lo que tienen que saber es que estos anticuerpos biespecíficos atraen las células T, la misma inmunidad que tiene el ser humano, y esto va contra la célula mielomatosa y produce también la muerte de la célula mielomatosa. Aquí abajo puse los nombres de algunos teclistamab, talquetamab y cevostamab, y lo que hay entre paréntesis son los receptores, o sea, son los lugarcitos donde estos anticuerpos se van a unir a la célula plasmática. Y finalmente, las famosas CAR T-cell, como algunos le dicen los carros. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Se toman, por un lado, los linfocitos, se transforman genéticamente, y estos linfocitos son los que van a actuar contra la célula mielomatosa, produciendo la muerte de la misma. Y tenemos dos que ya están aprobados en Estados Unidos, que son ide-cel y cilta-cel. Que por supuesto todos estos, hay varios protocolos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Nosotros acá en la Argentina tenemos un protocolo de cilta-cel para pacientes no candidatos a trasplante en primera línea, o sea, cuando el paciente viene con su diagnóstico, tenemos la posibilidad de ofrecerle CAR-T. Pero por supuesto esos son todos ensayos clínicos. Todavía no sabemos la respuesta de estos ensayos. Bueno, y un poquito para profundizar, este es el anticuerpo conjugado, que es el belantamab mafodotin, como les dije. La mayoría está en ensayos clínicos. Nosotros tenemos un ensayo clínico para pacientes recaídos y, bueno, tiene un efecto adverso muy importante que requiere un monitoreo oftalmológico porque produce visión borrosa y trastornos en la córnea, que son, por suerte, reversibles, pero que hay que tener muy en cuenta. También tiene reacciones infusionales y, como todos estos anticuerpos, disminuyen tanto los glóbulos blancos como los glóbulos rojos, como las plaquetas, y como consecuencia estos pacientes están mucho más lábiles para tener infecciones. Acá tenemos los anticuerpos biespecíficos, como les dije, y esto también es importante saber que estos anticuerpos, a pesar de que los pacientes recibieron varias líneas de tratamiento, o sea que recayeron varias veces, uno puede lograr enfermedad mínima residual negativa. Y esto, como recuerdan cuando empezamos a dar la charla, estos pacientes, este es el objetivo del tratamiento, alcanzar una enfermedad mínima residual negativa. ¿Para qué? Para pensar que en algún momento nuestros pacientes pueden curarse. El efecto adverso más común es la liberación de citoquinas, que ya la vamos a ver, citopenias, o sea, disminución de los glóbulos, tanto blancos como las plaquetas y los rojos, y las infecciones. Y acá tenemos las CAR-T. Las CAR-T
la diferencia, gran diferencia que hay entre CAR-T y biespecíficos es que para los pacientes con CAR-T tienen que someterse, digamos, a la extracción de los linfocitos. Y estos linfocitos, una vez que se extraen, así como la criopreservación, uno saca las células madres, mandamos estos linfocitos a que digamos, uno haga una ingeniería y luego reinfundir estos linfocitos para que vayan hacia las células plasmáticas y produzcan la muerte de las mismas. El efecto adverso que tienen estos pacientes también es la liberación de citoquinas, citopenias e infecciones. Y acá tenemos algunos efectos adversos de los cuales hablé, que son el síndrome de liberación de citoquinas. ¿Y qué es esto del síndrome de liberación de citoquinas? Cuando la célula plasmática muere, libera sustancias que tiene, que son las citoquinas. ¿Y qué producen estas citoquinas? Bueno, producen fiebre, baja de presión, fatiga, pueden producir náuseas o vómitos, confusión, diarrea y debilidad. Esto, así como uno lo ve, parece fácil, pero es un punto muy importante a tener en cuenta y tenemos nosotros los hematólogos y los trasplantólogos tenemos libritos donde todo esto está muy bien descrito y está además sabemos exactamente si el paciente tiene fiebre, qué debemos hacer, si el paciente tiene fiebre e hipotensión, qué debemos hacer. Para esto nosotros tenemos un anticuerpo que se llama tocilizumab y que uno está habilitado para darlo en el momento que hace diagnóstico del síndrome de liberación de citoquinas, y esta droga realmente contiene este síndrome y los pacientes realmente siguen adelante sin tener ningún tipo de problemas. Y por el otro lado tenemos neurotoxicidad. Los pacientes también pueden, justamente por la liberación de estas citoquinas, pueden tener algún problema neurológico, y el problema neurológico es importante diagnosticarlo. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Le hacemos escribir al paciente una frase. Por ejemplo, la bandera argentina es celeste y blanca. Y esto se lo hacemos escribir todos los días. Si el paciente tiene algún problema neurológico, hemos visto que cambia las letras o que no lo puede escribir, y es una cosa muy, muy delicada, digamos, muy fina como para darse cuenta. Porque quizás el paciente, el único problema que tiene es justamente lo que llamamos apraxia, que no puede escribir esta frase que le hacemos escribir todos los días. Y para esto también tenemos tratamiento. En general utilizamos corticoides y los pacientes hacen una remisión de este cuadro. Y por el otro lado ya les dije que, bueno, estos pacientes tienen un riesgo importante de infecciones, porque por un lado tienen el mieloma y por el otro lado el tratamiento, y todo esto trae una alteración inmune. Y el aumento del riesgo de infecciones que el paciente tiene es tanto viral como bacteriana. Y eso lo sabemos porque nosotros siempre, aunque los pacientes no hagan anticuerpos monoclonales biespecíficos ni CAR-T, vacunamos a todos nuestros pacientes y les enseñamos a tener profilaxis para esto. Y acá algunos consejos generales para los pacientes que pueden tener un riesgo aumentado de infecciones. Primero, siempre avisar cuando tienen fiebre más de 38, cuando tienen escalofríos, aunque no tengan fiebre, cuando tienen dificultad para respirar o baja la presión. Estas son cosas que hay que avisar y no decir, bueno, voy a esperar, voy a tomar un paracetamol a ver qué pasa. No, hay que avisar. ¿Y cuáles son los consejos que les puedo dar? Muy importante, buena higiene personal.
Lavarse mucho las manos es lo más importante. Evitar aglomeraciones, es decir, ir al teatro, al cine y estar con personas enfermas. De acuerdo a las indicaciones que le podemos dar nosotros los médicos, ya saben, utilizar factores de crecimiento, las vacunas, a veces utilizamos gamma globulina y podemos utilizar antibióticos o antivirales. Bueno, y esta es la última diapositiva, bueno, no, es la penúltima diapositiva, y acá vemos un resumen de todos los que dijimos, anticuerpos monoclonales que tenemos, CAR-T, los anticuerpos biespecíficos, los que llamamos BiTEs, y tenemos también inhibidores de checkpoints nuevos y los CAR-T que pueden utilizar otras células que no son las células T, sino que son las células natural killer. Con esto creo que di un panorama general y estoy abierta a las preguntas, pero antes que nada quiero decirles que no están solos y que la Fundación está para ayudarlos, acompañarlos y estar con ustedes. Muchísimas gracias por la charla y vamos a pasar a las preguntas que tanto las que nos hicieron llevar previamente en la semana como las que nos están haciendo ahora en el grupo. Patricia pregunta, quería saber la opinión sobre el tratamiento con una droga nueva, el Ranatamab. Mi marido está actualmente recibiendo su segundo ciclo sin cambios significativos en sus beneficios, pero sí en los efectos secundarios. Bueno, el Ranatamab es un anticuerpo biespecífico que hoy por hoy tenemos la suerte de ofrecerle a nuestros pacientes que recibieron varias líneas de tratamiento. Lo usamos en uso compasivo y bueno, habrá que esperar. Vieron que todos estos nuevos anticuerpos tienen estos efectos secundarios y hay que esperar, seguramente que va a tener alguna respuesta. Buenísimo. Diana pregunta dos cosas que ya las respondiste un poco en la charla. Dice, ¿qué beneficios trae para el mieloma el estudio sobre células CAR-T? ¿Y hay investigación en Argentina sobre terapias con células CAR-T? O sea, ¿hay ensayos clínicos en este momento con CAR-T aquí? Sí, tenemos, por suerte, en la Argentina tenemos un ensayo que es el CARTITUDE 5, que es para pacientes no trasplantables, que, bueno, tienen posibilidades, 50% de posibilidades de entrar en el protocolo, porque por un lado hacen la combinación de bortezomib, lenalidomida y dexametasona, y por el otro lado pueden entrar en la rama de CAR-T. Pero bueno, es un ensayo en primera línea, no tenemos todavía ensayos de CAR-T para pacientes recaídos en la Argentina. Muy bien. Marcela pregunta, ¿hay tratamiento efectivo para un paciente de 75 años con mieloma con dos trasplantes hechos, uno hace 10 años y el otro hace 2 años y medio, en mantenimiento actual post-trasplante con lenalidomida y filgastrin? Tiene recaída declarada por aparición de cadenas livianas kappa en orina. Por supuesto, acabo de mostrar que tenemos un montón de tratamiento para ofrecerle a los pacientes que recaen, así que seguramente que su médico se va a sentar y va a ver cuál es la posibilidad que tiene. Pero bueno, de hecho, ya tiene hecho un trasplante hace 10 años y un trasplante hace 2 años, así que tiene muchas posibilidades de recibir buenos tratamientos. Excelente. María del Mar pregunta, ¿se sabe si llegará un momento en el que el mantenimiento con lenalidomida o el mantenimiento en general no sea indefinido? Bueno, hoy se sabe que este es un punto a discutir, pero hoy se sabe que los tratamientos continuos por ahora son lo mejor que podemos ofrecer. Es un tratamiento discutible. Hace muchos años, cuando empezó el mantenimiento, todavía no sabíamos que era útil y muchos de nuestros pacientes no recibieron mantenimiento, hasta que se demostró realmente que el mantenimiento era útil para todo tipo de paciente. Bien, Debo pregunta, para el mantenimiento de un mieloma de alto riesgo con P17, ¿qué criterio se está utilizando?
Es una pregunta personal esa, pero la voy a contestar. Claro, porque ese es alguien que sabe y que pregunta. En general, para los pacientes de alto riesgo, uno puede utilizar la combinación, por eso yo dije en algún momento durante la charla, podemos utilizar combinación de la droga lenalidomida con bortezomib. Hoy por hoy también se está viendo si la incorporación del anticuerpo monoclonal en el mantenimiento ayuda a estos pacientes. Pero en general, pacientes de alto riesgo, uno puede dar un inhibidor de proteasoma y un IMiD, es decir, lenalidomida y bortezomib. Buenísimo. Y acá Jorge pregunta, ¿los pacientes en Argentina tienen las mismas posibilidades de tratamiento que en otros países, sin contar los ensayos clínicos? Y esto se emparenta con otra pregunta que entró recién de Pomelo, que dice, ¿de qué depende que empiecen a haber más protocolos de CAR-T en Argentina tal como los hay en España? Creo que nosotros en la región, y en la región me refiero a Latinoamérica, somos afortunados, tenemos aprobados prácticamente todas las drogas que hoy se utilizan. Y creo que lo importante no solamente que están aprobadas, sino que nosotros como médicos impulsamos el acceso a estas drogas. Creo que si uno se mueve en Latinoamérica y escucha, los pacientes tienen menos acceso y menos aprobaciones. En la Argentina tenemos prácticamente, yo diría, la última aprobación que tenemos es el isatuximab, que es un anticuerpo monoclonal, y tenemos posibilidades de usar drogas en uso compasivo. Así que creo que en ese sentido creo que estamos muy, pero muy bien. Vero pregunta, si a un paciente en mantenimiento le aparecen lesiones óseas nuevas en un PET, ¿eso ya es indicativo de recaída? Sí, sí, las lesiones óseas tienen que ver con el mieloma. Ok. Fanny pregunta algo que preguntan muchos, habitualmente los que tienen diagnóstico de gamapatía monoclonal, es si con gamapatía monoclonal no hay tratamiento y es solo control cada 6 meses. ¿Y por qué? Bueno, eso lo dije Lo dijiste al principio, sí, sí, al sí. principio de la charla. Pero, Este, pero la hoy, sensación hoy, del paciente con gamapatía monoclonal es que no están haciendo nada en general. bueno, por eso es difícil transmitir la tranquilidad. Pero bueno, hoy por hoy sabemos que hay grupos de pacientes que no se benefician con el tratamiento. Entonces, sí se benefician con el seguimiento. Y hay muchos scores donde uno sabe la evolución que puede llegar a tener el paciente. Bien, ¿las neuropatías periféricas son comunes en pacientes con mieloma? La polineuropatía puede ser tanto por el mieloma, por una enfermedad asociada como la diabetes o por el tratamiento. Y es común que los pacientes con mieloma tengan polineuropatía. Ok. Con los nuevos tratamientos que se están implementando, ¿después de cuánto tiempo se podría llegar a decir que existe la cura? ¿Cuánto tiempo se necesita para poder determinar que son efectivos y que son curativos, digamos? Bueno, yo creo que si el paciente está en remisión 10 años, a ver, altas chances de estar curado. Pero no hay un estudio que determine que no hay posibilidades de... Hoy por hoy todavía decimos que el paciente, que hay un grupo de pacientes que puede curarse, pero la mayoría de los pacientes tienen enfermedad. Pero también los pacientes pueden vivir con mieloma y, digamos, si tienen un mieloma quiescente, bueno, viven igual que los pacientes con diabetes. Es un paciente que tiene una enfermedad crónica. Ok.
Soledad dice, estoy en un protocolo con daratumumab por mieloma indolente, estoy en remisión. ¿Se necesita algo de mantenimiento? Bueno, depende del protocolo. Eso depende del protocolo. El protocolo tiene exactamente qué es lo que uno tiene que hacer. Si uno tiene un mieloma indolente y está, digamos, hizo daratumumab por el mieloma indolente, ahí el protocolo dirá si tiene o no que hacer mantenimiento. Aquí hay otra pregunta de Martu que dice, ¿la enfermedad mínima residual es lo mismo que la remisión? La enfermedad mínima residual es lo que uno busca para decir que el enfermo está en remisión. Bueno, y para terminar, las posibilidades actuales entonces de tratamiento han mejorado respecto de los últimos años enormemente. ¿Qué protocolos o qué nuevos tratamientos tendremos a corto plazo en nuestro país disponibles? Eh, bueno, pregunta muy importante, muy importante. Primero, creo que los protocolos van a llegar. Vamos a tener posibilidades de ofrecer protocolos con anticuerpos biespecíficos. Tenemos posibilidades de el uso compasivo de los anticuerpos biespecíficos y eso es un punto muy, pero muy importante. Y bueno, ya empezamos a tener algún protocolo con CAR-T y como en realidad estamos demostrando que la Argentina puede trabajar en estos ensayos, seguramente que nos están mirando como para ofrecernos nuevos ensayos con nuevas drogas. Creo y estoy convencida de que todos ustedes tienen grandes posibilidades de recibir tratamientos acordes al punto que están cursando su enfermedad. Dorotea, ¿qué decirte? Muchísimas gracias por esta exposición, por toda la tranquilidad y la esperanza que traes, que es una realidad y que nos hace tanto bien a todos escucharte y con la claridad que lo expresás. Y agradecer también, por supuesto, lo voy a decir yo, a Jansen, que nos sigue acompañando en estas charlas. Dorotea, te dejo el cierre de esta charla y agradecerte una vez más por todo lo que nos das. Mariana, primero te agradezco a vos y después agradezco a los pacientes. Quiero transmitirles que no están solos, que la Fundación está y que estamos acá presentes para darles una mano, ayudarlos y compartir nuestra experiencia. Gracias y nos vemos en la próxima. Buenas tardes a todos y hasta la próxima. Que tengan un hermoso fin de semana largo.